Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Peter Chirinos, soy instructor certificado de Microsoft y en este video les voy a mostrar cómo trabajar con las macros. Hay dos formas de crear una macro. Podemos hacer el uso de grabador de macros, que es lo que vamos a ver ahorita, o trabajarlo con Visual Basic, que es lenguaje de programación. En el caso de un grabador de macros, lo que va a permitir es grabar todas las secuencias que tú hagas, ya sea un clic, mover una celda, agregar una columna, lo que ustedes hagan con el mouse y el teclado, para luego poder ejecutarlo a través de una combinación de teclas o un botón que tengas en la hoja de cálculo o un botón en la barra de herramientas de acceso rápido, de acuerdo a su requerimiento. Entonces esto te va a permitir realizar nuevamente los pasos en una estructura similar para no realizarlos de forma manuales cuantas veces sea necesario. Entonces, para poder trabajar con nuestra macro debemos encontrar en la pestaña vista, en el lado derecho, el botón llamado macro. En la parte inferior también vamos a ver un botoncito que es para crear una macro, que es este de aquí. En algunos casos este icono no es visible porque por defecto no se muestra. Si queremos colocar este icono, que es el mismo que es arriba, en esta barra verde vamos a darle clic derecho y vamos a darle un clic al ítem que dice grabación de macro, de tal manera que van a ver este iconito en la parte inferior izquierda. Vamos a darle un clic al botón donde dice la palabra macro con la flecha hacia abajo y vamos a ver algunas opciones. Vamos a trabajar siempre con la 2 en este caso. Vamos a ir a ver macros y luego grabador de macros. En ver macros me va a dar un listado de todas las macros que han sido creadas en este libro. Voy a tener aquí la lista de nombres. En el lado derecho voy a ver el botón ejecutar. ¿Para qué? Selecciono la macro y ejecuto la macro. Puedo modificar la macro, en la cual me va a abrir la ventana de Visual Basic y ahí sí tengo que trabajar lenguaje de programación. Crear una macro, eliminarla y opciones que va a permitir de repente colocar una observación en la macro o cambiar la combinación de tecla. Muy bien, cerramos esta ventana y ahora vamos a ir nuevamente a la flechita y vamos a darle un clic al botón de grabar macro. Vean este iconito con punto rojo, es el mismo de abajo, solo que el de abajo por modelo es fondo blanco, ¿no? Le damos un clic y tenemos esta ventana. Esa ventana, ¿qué componentes tiene? Tiene el nombre de la macro, correcto, donde yo voy a colocar el nombre de la macro. Voy a colocar aquí la combinación de teclas, por ejemplo control Y, control Z, control P, control R, control J, para poder ejecutar la macro. Y siempre vamos a trabajar que la macro se guarde en este libro, correcto. Y en la parte inferior se va a colocar la descripción. En el caso de la combinación de teclas vamos a trabajar siempre con una letra, correcto, y esa letra va a ser en mayúscula para poder tener una lista diferente a las que ya se utiliza como control P, control Z, control Y, control B chica, etcétera, etcétera. Entonces vamos a utilizar siempre una letra mayúscula para poder trabajarlo. Algo que también es importante con respecto al nombre de macro es que no puede empezar con un valor numérico y no puede tener espacio, correcto. El nombre de la macro que ustedes vayan a crear, que van a colocar, no puede empezar con un número y no puede tener espacio. Por ejemplo, no puedo poner formato espacio de tabla, correcto, tiene que ser siempre continuo. Recuerden que cuando trabajamos los nombres de rango es la misma condición. Vamos a cerrarlo y vamos a probar el botoncito que está en la parte inferior izquierdo. Le vamos a dar un clic y van a ver que abre la misma ventanita. Muy bien, vamos a cerrarlo. Entonces ya tenemos claro que la macro es un grabador. Dos formas, con este grabador, con este asistente o a través del lenguaje de programación. Este lenguaje de programación lo vamos a ver en el siguiente video, correcto. Entonces vamos a ir a la hoja ejercicio 1. En la hoja ejercicio 1 vamos a grabar una secuencia en la cual me va a permitir darle un formato a esa tabla. Ya le va a dar un total a la columna precio y lo vamos a ordenar por disponibilidad.
Una vez que hemos grabado esta secuencia, vamos a retroceder y vamos a hacer la ejecución de esta macro a través de una combinación de teclas. Muy bien, entonces primero vamos a practicar qué es lo que vamos a aplicarle como formato. Una vez que estemos grabando ya la macro, lo que vamos a hacer es seleccionar todo el rango de celdas, vamos a ponerle un borde, vamos a darle un color a los títulos, cualquier color, recuerden, depende de ustedes. Vamos a darle un formato de moneda al precio, vamos a ponerle soles. En la celda que está en la parte inferior vamos a ponerle una suma, también vamos a darle un formato, está. Y por último vamos a ordenarlo por la columna de disponibilidad. Muy bien, este sería el resultado final, trabajando con una combinación de teclas. Correcto, entonces recuerden los pasos que vamos a hacer. Vamos a deshacer los pasos. Listo. Muy bien, entonces ahora vamos a ir a la pestaña vista y vamos a seleccionar grabar macro. Correcto, pestaña vista, en el lado derecho botón macro y vamos a seleccionar grabar macro. El nombre va a ser formato. La combinación de tecla va a ser control, shift y la letra F. Control, shift y la letra F. Correcto, para ejecutar dicha macro. Donde dice guardar en macro, siempre lo vamos a dejar en este libro. Recuerden, no lo cambien. Ahora, cuando le demos a aceptar, vamos a hacer inmediatamente todo lo que hemos practicado. No seleccionen otra celda, no vayan a pasar otra hoja, no vayan a modificar un valor, porque a partir de que ustedes ponen a aceptar, todo lo que hagan con el mouse o el teclado se va a grabar. Y si ustedes por error saltaron a otra hoja y cuando apliquen la macro va a saltar a una hoja similar y va a haber un efecto que no debería tener. Entonces solamente se dedican a los pasos que hemos practicado, correcto, el de darle un borde de celda, colocarle un formato al título, formato de moneda a la columna precio, ponerle un total y ordenar por la columna disponibilidad, correcto. Entonces ojo, tengan mucho cuidado de todo lo que seleccionan. Síganme, correcto, vamos a darle a aceptar. Vean, no estoy seleccionando ninguna celda. De frente selecciono las celdas de la tabla, me voy a pestaña inicio, bordes, no selecciono nada más, me dedico a seguir los pasos. Selecciono los títulos, un relleno, formato, le aplico formato de moneda en soles o en dólares, depende de lo que ustedes tengan. Le damos un clic a esta celda, le aplicamos la autosuma, enter, y por último seleccionamos cualquier celda de la columna de disponibilidad y lo vamos a ordenar. Y ahí nos quedamos. No seleccionen nada más que el botón que está en la parte inferior izquierda. Perdón, nos falta el borde del total. Muy bien, ahora sí. En la parte inferior van a ver un botoncito que es como un cuadrado. Este es para detener la grabación de la macro. Recuerden que es como una red cositera. Hay un rec y hay un stop. Todo lo que hagan dentro de ese rango se va a grabar. Todo, un clip, un borde, agregar una columna, me equivoqué, salté una celda, todo se graba. Le damos un clic a ese cuadradito que está en la parte inferior izquierdo y cuando ya ven al nuevo icono ya pueden hacer lo que quieran, está dejando de grabar. Muy bien, vamos a deshacer. Listo. Y ahora sí, en cualquier celda, con su mano izquierda control shift y su mano derecha presionen la tecla F. Y vean que me aplicó mi formato de tabla inmediatamente. Correcto. Entonces vamos a seleccionar la tabla. Van a seleccionar la tabla.
Vamos ahí a la pestaña inicio y en el lado derecho tenemos borrar y vamos a seleccionar borrar formato. Muy bien, y esto vamos a dejarle con un tipo de letra más adecuado como Arial. Y vamos a quitarle este total y vamos a dejarlo ordenado por número de parte. Ahora, un detalle que tenemos que tomar en cuenta: cuando ustedes cuando ustedes ejecutan una macro, correcto, no va a haber forma de retroceder. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando aplican una macro y lo ejecutan, como por ejemplo le pinta un fondo, le agrega 3-4 columnas, ordena por X columna, y de repente no debió realizar estos cambios en una hoja, entonces no hay forma de deshacer. ¿Por qué? Porque la macro lo que hace es ejecutar estos comandos en background, o sea, atrás de la vista del usuario final. ¿Okay? No es que su mouse haya estado saltando y haya estado como loco ejecutando todos estos pasos, sino es detrás, en la línea de comando. Entonces, como no hay ningún clip, no hay ningún ingreso de celda, no hay forma que el control Z pueda devolver estos pasos, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se ejecute. ¿Por qué estoy deshabilitando los formatos ahora? Porque otra forma de trabajar con esta ejecución de macros es a través de un botón. Entonces vamos a ir a la pestaña insertar, vamos a ir a formas que está en el lado derecho, vamos a seleccionar un botoncito, este de acá, vamos a ponerle un nombre, formato, vamos a centrarlo, listo, ahí está mi botón, le he puesto formato, correcto, píntale con el color que usted quiera conveniente. Ahora a este botón le damos clic derecho, y en el menú contextual que se está visualizando vamos a ver que en la parte final dice casi final, asignar macro. Le damos un clic, vemos la lista de macros, seleccionamos formato y le damos a aceptar. Ya está. Entonces ahora sí, vean que si usted lleva el mouse encima de este botón sale la manito. Eso significa que está listo para ejecutar alguna opción. Le damos un clic y vean, aplicó mi formato. Esta es una forma, y vean que no hay control Z. Muy bien, voy a quitar el formato, voy igual a poner el Arial, aquí vamos a borrarlo, vamos a ordenarlo, ahora por precio y listo. Así como hemos trabajado con una combinación de teclas con un botón, podemos también agregar un botoncito en la barra de herramientas de acceso rápido. Este botón lo que va a permitir es trabajar de forma más rápida, ¿ok? No esa macro. ¿Por qué? Porque de repente tengo una tabla con 1000 columnas y 1000 filas donde coloco este botón. Entonces vamos a ir a la flechita de la barra de herramientas de acceso rápido, vamos a ir a más comandos, vamos a ubicarnos en comandos disponibles en, si se recuerdan lo vimos en el primer video, vamos a abrir el menú y vamos a seleccionar macros. Igualmente les dije que íbamos a trabajar con esto, macros, que me muestra la única macro que tengo. Acá estas son otras macros que no lo vamos a utilizar. Macro, formato, agregar. Pero vean que este icono es horrible, vamos a cambiarlo. Le damos un clic, abajo dice modificar, ese botoncito modificar, vamos a darle un clic y vamos a poner un icono cualquiera, puede ser cualquiera. Vamos a seleccionar ese de aquí, le damos a aceptar. Ven, acá también aparece un nombre, vamos a poner aquí formato
aceptar, ese nombre va a aparecer. Vean ahorita cómo va a aparecer. Aceptar, y tienen su icono. Vean, si usted lleva la flechita del mouse, te sale un menú o un mensaje, formato de tabla. Correcto, entonces mi cursor está por aquí, vean. Vamos a darle un clic a este botón y ya tenemos nuestro formato de tabla. Todo con macro, ya sea a través de la combinación de tecla, botón o un botoncito en la barra de herramientas de acceso rápido. Sencillo, muy fácil de trabajar. Muy bien, pasamos ahora al siguiente ejercicio, ejercicio 2. En el siguiente ejercicio vamos a ver cómo llenamos información a este formato, y cuando le damos un clic al botón grabar registro lo va a llevar a esta base de datos. Cuando lo lleve se va a ordenar por la columna área. Correcto, eso es el que vamos a utilizar para este ejercicio. Al final usted lo puede ordenar por técnico, por fecha, por descripción. Entonces, ¿cuál es el objetivo de trabajar con esta macro? ¿Qué es lo que ocurre? Que esta base de datos ha estado llenándose de forma manual, pero ¿qué ocurre? Que en área la persona que llenaba no colocaba la información correcta o no estandarizado. Para el sistema ponía para un usuario de sistemas, a otro ponía IT, ponía soporte, eh, project IT, etcétera, etcétera. Ok, igualmente que ventas, ponía ventas, otros sales, área comercial, etcétera. Entonces se necesita unificar, correcto, en las áreas. Igualmente que el técnico, en vez de poner, por ejemplo, Peter Chirinos, ponía P Chirinos, o ponía Chirinos, o Chirinos Peter, valores que no servían, porque cuando esta información se llevaba a una tarea dinámica teníamos grupos que al final había que modificar, entonces era doble trabajo. Entonces lo que se ha solicitado es trabajar un formato, por lo cual este formatito ya lo tenemos creado. Tenemos acá una celda de fecha, área, hay una lista, todas las áreas para que no haya un error, nombre del usuario es manual, tipo de incidencia, tenemos software, hardware, personal, suministros e infraestructura. El técnico responsable tenemos a Javier Augusto Guamán, Percy Niño, Jorge Cárdenas, Hugo Carrera o Roberto Soria. Y la descripción del error. Le damos un clic a grabar registro y debería llevar esa información a esta hoja y ser ordenado por la columna B. Correcto, recuerden que para este ejercicio vamos a utilizar la columna B. Al final ustedes pueden trabajarlo con otras columnas. Entonces, lo primero que debemos hacer es practicar la secuencia que vamos a grabar. Todavía no grabamos, vamos a practicar la secuencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar todas estas celdas porque ya va a haber información. Control C. Vamos a ir a la hoja base de datos. Vamos a poner el cursor en la celda A15. Eso quiere decir que se va a llenar 14 registros de aquí hasta acá. Correcto. Vamos a ir al botón de pegar, a la flechita. Vamos a colocar el ítem que dice pegado especial. Vamos a colocar valores y vamos a colocar transponer. ¿Por qué? Porque de repente el formulario tiene funciones. Solamente queremos copiar los valores. ¿Y por qué transponer? Porque se han visto, la información está vertical, pero mi tabla es horizontal, por lo cual va a cambiar de posición a horizontal. Vamos a darle a aceptar. Vean que me ha sombreado, significa que lo ha pegado. Una vez que lo ha seleccionado, vamos a seleccionar ese rango de celdas, incluyendo el 16. Correcto, ¿dónde está? Vamos a ir a ordenar y filtrar, orden personalizado. Correcto. Vamos a seleccionar por la columna B de forma ascendente y le damos a aceptar. Una vez que lo ordeno, vamos a dejar el cursor en la celda A2 para que en la próxima ejecución pueda seleccionar lo que se necesite. Regresamos manualmente a la hoja de ejercicio 2, volvemos a seleccionar, correcto, así esté seleccionado, lo volvemos a seleccionar y presionamos la tecla de suprimir, correcto, y ahí vamos a detener la grabación de la macro. Correcto, muy bien, vamos a darle un clic al botoncito que está en la parte inferior izquierdo. El nombre de esta macro va a ser incidencias.
No vamos a utilizar una combinación de teclas, no es un campo obligatorio, correcto, ya que voy a utilizar mi botoncito que está acá. Vamos a darle a aceptar, recuerden, con mucho cuidado, vean lo que van a seleccionar, estén preparados, acomódense, tengan todo listo para trabajar con esta macro. Vamos a darle un clic al botón aceptar. Seleccionamos el rango de celdas, vamos a darle control C, vamos a ir a la hoja base, vamos a colocar el cursor en A20, vamos a ir a pegar, pegado especial, valores, transponer y le damos a aceptar. Y vamos a seleccionar de la celda A2 hasta F20. Vamos a ir a ordenar y filtrar, orden personalizado, y le vamos a decir que ordena por área, que es la columna B. Si queremos ordenar por tipo de incidencia, seleccionamos la columna D, correcto. Le damos a aceptar, colocamos el cursor en la celda 2, regresamos a la hoja ejercicio 2, volvemos a seleccionar todas las celdas, presionamos la tecla suprimir y dejamos la celda D6 seleccionada para que esté listo para el próximo ingreso. Y detenemos la grabación de la macro. Vean que no he seleccionado ninguna otra celda. Así como quedó, de frente me voy a detener la grabación de la macro. Ya cuando vemos el icono con puntito, hagamos lo que queramos. Ahora, este botón tiene que ejecutarlo. Clic derecho, asignar macro y seleccionamos incidencias. Aceptar. Y ahora vamos a probar. Fecha 9 del 11 del 2017. Área, llamó el área de contabilidad, llamó el señor John Rivera Jr. Libac. Incidencia, hardware, el técnico responsable de trabajar va a ser el señor Percy Niño. ¿Cuál es el problema? El teclado no se conecta a la máquina, correcto, ya está, y le damos un clic al botón que tenemos en la parte inferior. Vean, un movimiento, algo ha pasado. Vamos a la hoja base y ya lo tenemos. Y para que vean que es cierto, vamos a volver a agregar otro. También 9 del 11 del 2017. El área que ha sido fue el área de contabilidad. Muy bien, vamos a ahora seleccionar analista. Eso quiere decir que este va a pasar primero. Vamos a llevar al señor Kenny Aguirre. El señor Kenny Aguirre llamó, dice que tiene problemas de software. El técnico responsable va a ser Hugo Carrera y dice que le salió una alerta en el Office de color rojo sobre una licencia. Ya está. Le damos grabar registro, regresamos a la hoja base y bien, ahora este último está en primer lugar. ¿Por qué? Porque lo hemos ordenado por área, correcto. Entonces tenemos 20 registros, 19 en realidad, registros para poder trabajar. Entonces vean lo fácil que es trabajar una macro. Lo único que hay que tener cuidado, y mi recomendación es, antes de grabar, practiquen cuál va a ser su secuencia. Traten de disminuir todos los pasos posibles y tengan toda la mano para que la macro sea transparente, correcto. Como última opción tenemos una hoja práctica. Necesitamos que ustedes creen una macro, correcto, que va a mostrar el total de las ventas de enero, correcto, función suma, y lo arrastran hacia la parte inferior para completarlo. Promedio de las marcas de enero, máximo también de las marcas de enero. Entonces voy a volver a explicar por si acaso. Esto van a poner la suma, lo mismo para promedio.
el mismo rango para máximo, correcto, y deben copiarlo hacia abajo para que se complete automáticamente. Entonces ustedes van a crear una combinación de teclas. Cuando hagan la combinación de teclas, automáticamente ¡pum!, se completa estas tres columnas. Luego van a crear un botón en el lado derecho. Cuando le den un clic a ese botón, ejecuta la macro. Y por último van a crear un botón en la barra de herramientas de acceso rápido para que igualmente lo selecciona y aplique la macro. Correcto, muy fácil de trabajar. Recuerden, tienen mi correo, cualquier consulta me lo hacen saber. Gracias.